Vamos a continuar con la línea de temas que hemos estado tocando. Hemos estado hablando de lo que es el espíritu del hombre, la función. Dios desea que nuestro ser completo sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o que también estemos preparados para nuestra partida, amén, porque hay dos cosas que pueden suceder. Una es la venida de Cristo y otra es nuestra partida, amén. Nosotros podemos partir de esta tierra en cualquier momento y debemos de estar preparados. El anhelo de Dios es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos mirando este primer punto, lo que es el espíritu del hombre. ¿Qué es el espíritu del hombre? Abramos nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, y ahí nos internamos en la meditación de la palabra del Señor y vamos así a ver lo que el Señor tiene para nosotros. El tema que nos acompaña en esta tarde le hemos titulado Restaurando la luz de nuestra conciencia. Restaurando la luz de nuestra conciencia. Y vamos así a entender y asimilar lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios. Lo tenemos, mis hermanos. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Venimos mirando este punto, este tema, con lo que es el espíritu del hombre, y venimos entendiendo los 3 puntos, ¿verdad? Hemos mencionado 3 puntos relacionados con lo que es el espíritu del hombre, y lo primero es el soplo de vida que hemos recibido desde el momento de nuestra formación, de nuestra creación, desde el momento que recibimos espíritu de vida en nuestro ser. Segundamente, el espíritu del hombre, su función es la conciencia dentro de nuestra vida que Dios ha depositado para poder dirigirnos en esta vida, hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Y lo tercero que estaremos mirando es el poder que recibimos cuando el Espíritu Santo de Dios se une al espíritu del hombre, y de esta manera ya no solamente es vida, ya no solamente es conciencia, sino que llega un momento donde también es poder para la gloria del Señor. Así que vamos a estar mirando un poquito más acerca de la conciencia, ya que es una de las funciones vitales y fundamentales de lo que es el espíritu del hombre. Cuando miramos la palabra conciencia, el término, la declaración que es la conciencia, conciencia quiere decir con conocimiento, facultad del espíritu humano que impulsa a hacer el bien y a rechazar el mal. Es la noción entre el bien y el mal, la noción, el conocimiento del bien y del mal. Es lo que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Esto es desde nuestra infancia, desde antes de conocer a Cristo, tenemos ya una conciencia en nuestra vida, y es de lo primero que vamos a dar cuentas en el día del juicio. La palabra del Señor nos enseña, ya vamos a estar mirándolo, que en el día del juicio nuestra conciencia va a estar ahí presente en nuestra vida delante de Dios. Es una de las cosas que va a estar delante de Dios, dando testimonio de nuestra vida, de nuestras acciones, pero más que de nuestras
nuestras acciones, aún de nuestras intenciones, ¿verdad? Y de nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo aquello, ¿verdad? Muchas veces hay lugares donde uno entra y le dice un anuncio ahí, ¿verdad? Está siendo grabado, estás en cámara. Y pues cuando uno sabe que está en cámara y está siendo grabado, pues uno como que tiene un poco más de cuidado, ¿verdad? De qué hace, de cómo se comporta, porque lo están grabando y le están avisando, está siendo grabado. Otras ocasiones uno llama a algún lugar, alguna empresa, alguna compañía, ¿verdad? Y lo primero que le responde una máquina antes de contestarle a una persona es: esta conversación será grabada como evidencia de lo que se estará hablando, como testimonio para que quede una evidencia de lo que se dijo, que yo no dije eso, que me prometieron esto otro, etcétera. Entonces hay ciertas compañías que tienen ese anuncio y graban todas las conversaciones que se tienen. Cuando uno le avisan de antemano que lo están grabando, pues uno también ya de alguna manera está consciente de que lo están grabando, y uno dice: pues voy a tener cuidado de lo que voy a decir o de lo que no voy a decir, o cómo voy a hablarles, y si los insulto, los ofendo, pues me meto en un problema, porque ahí queda grabado lo que yo estoy haciendo. Entonces siempre que uno tiene el concepto de que lo están grabando, sea con lo que es verbal, con su voz en una grabación por teléfono, o sea en cámara, en lo que uno está haciendo en algún lugar, uno tiene más cuidado de su vida, de su caminar, ¿verdad? Y se comporta con más precaución de sus acciones, mejores acciones, mejor proceder, porque está siendo grabado. Pues quiero decirle, mi hermano, nosotros estamos siendo grabados las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Estamos siendo grabados constantemente. Y le decía, no solamente estamos siendo grabados en nuestras acciones, porque una cámara que se ponga por ahí, ¿verdad?, está grabando las acciones de uno, posiblemente las palabras de uno, pero ¿quién puede grabar las intenciones de uno? ¿Quién puede grabar los pensamientos de uno? Dígame, imagínese usted si alguien le dijera: estamos grabando tus pensamientos. ¿Cómo comenzaríamos a pensar? ¿Qué cuidado tendríamos? ¿Qué precaución tendríamos de decir: me están grabando los pensamientos? Tengo que tener cuidado lo que estoy pensando. Te están grabando las intenciones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué terrible eso! Ya no solamente mis acciones, sino, repito, mis pensamientos. Están grabando lo que son, en este caso, las intenciones de mi corazón. No he hecho algo malo, no he ofendido a nadie, no he abierto mi boca, pero ya estoy acá pensando: esa hermana cómo me cae mal, no sé por qué vino el día de hoy, y ya está en su mente con algo negativo. Y que estuvieran grabando a alguien ese pensamiento, que hubiera un mecanismo, una cámara para ponérsela a la persona y grabarle sus pensamientos. Eso sería comprometedor, ¿verdad? Eso sería terrible, diría uno, ¿verdad? ¿Dónde está mi privacidad?, diría alguien. Todos reclamamos en este tiempo y en este país, ¿verdad?, la privacidad y la confidencialidad, de que yo quiero mi privacidad, no me pueden grabar, pero quiero decirle una vez más: estamos siendo grabados en nuestras acciones, nuestros pensamientos, y aún las intenciones de nuestro corazón están siendo grabados constantemente. Todo el día, todo momento está siendo grabado. ¿Por quién? Por nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una camarita que Dios puso adentro de nosotros. Y esa camarita no solamente nos indica lo bueno y lo malo, eso es lo primero que hace, como hemos estado mirando, pero segundamente no solamente nos indica lo bueno y lo malo, sino que también nos está grabando.
porque va a estar presente, repito, cuando estemos delante de Dios, sea que Cristo venga o sea que nosotros vayamos primeramente. Cuando demos cuenta delante de Dios, la palabra dice que nuestra conciencia va a estar ahí para acusarnos o defendernos. Va a ponerse como una gran pantalla y ahí va a aparecer la conciencia. ¿Qué dice la conciencia? Pongamos la cámara de la conciencia, a ver qué es lo que estabas pensando, a ver cuáles eran tus intenciones, a ver cuáles fueron tus acciones. ¿Y quién se puede excusar delante de tal cosa, delante de tal forma? Si aun cuando lo graban a uno y uno dice yo no lo hice, y lo agarran robándose aquella cosa, pues aunque diga que no lo hizo, cuando lo agarran en cámara, ahí pues ni cómo negarlo. No era yo, como que no eras tú. Mira, le ponen la cámara en la cara directamente y ahí sale que él era, que ella era. Entonces no se puede excusar. Imagínese delante del Dios de los cielos, la conciencia dando testimonio, grabando todo evento, todo acontecimiento, toda acción, toda palabra, todo pensamiento que vivimos, que hicimos, que pensamos, que intencionamos en toda nuestra vida. Eso va a estar delante de Dios en aquel día. Y la palabra lo dice. Entonces le digo esto porque cuando nosotros tenemos este entendimiento, uno vive su vida de otra manera. Uno vive su vida pensando constantemente: estoy siendo grabado, y no solamente, repito, mis acciones, también mis pensamientos y también las intenciones de mi corazón. Así que tengo que tener cuidado. Señor, si se quiere cruzar un pensamiento negativo, lo voy a desechar. Señor, que quede grabado que yo no quise este pensamiento, que yo lo rechacé y que no tuvo lugar en mi vida. Que quede grabado, Señor, que este sentimiento negativo de odio, de resentimiento, de rencor, de crítica, de cualquier cosa negativa, que yo lo deseché y no lo albergué en mi corazón. Y cuando eso queda grabado, que porque va a quedar grabado, o lo recibiste, si lo anidaste, si lo acariciaste y lo hiciste parte de tu vida, o lo rechazaste y lo desechaste, y todo lo que desechaste será una victoria hermosa para la gloria de Dios. Será una bendición preciosa que hablará en favor de tu vida en ese día que estemos delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces el entender esto nos da comprensión, nos da conciencia, nos da en este caso un compromiso para vivir nuestra vida de una manera diferente, ¿verdad? Porque aun cuando nosotros entendemos que estamos delante de personas que nos están mirando, hay veces que nos comportamos de una manera. Cuando los hijos están delante de sus padres, son angelitos que caminan derechitos, así muy bien portados. Pero cuando están ausentes los padres, pues solo Dios y ellos saben cómo se comportan, qué hacen. Cuando están con los amigos por allá solos, ¿qué hacen? ¿Qué hablan? ¿Cómo se comportan? Ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no están los hermanos, ahí no está nadie. Y muchas veces nos comportamos completamente diferente, dependiendo delante de quién estamos. Si estamos delante de nuestros padres, si estamos delante de los hermanos de la iglesia, si estamos delante de la autoridad. Ahí va una policía, bájale al acelerador, y le suelte el acelerador y le comienza a pisar al freno porque ahí va la policía. Pero nomás se va la patrulla y písale de vuelta y súbele. Ya se fue, ya no te mira. Y cuando esa es nuestra tendencia de vivir, repito, solo cuidándonos de alguna autoridad, de alguna persona a quien tenemos que dar cuenta, sea una autoridad terrenal o sean padres o sea cualquier tipo de autoridad, tendemos siempre a mejorar nuestra conducta cuando entendemos que estamos delante, que estamos siendo observados por alguien, y ahí, repito, nos comportamos mejor. Y por eso es la importancia de entender una de las funciones primordiales de la conciencia, que es grabar nuestras acciones, pensamientos y intenciones del corazón. Es importante porque si caminamos nuestra vida con eso en nuestra conciencia, en nuestra mente, vamos a caminar diferente. Imagínese usted que mire a una persona, a un hermano o a quien sea, detrás de usted día y noche con una cámara grabándolo, y está grabando todo lo que hace y todo lo que dice. ¿Nos comportaríamos igual? ¿Haríamos lo mismo que en veces hacemos? Muchas veces no,
porque me está grabando y estoy mirando que ahí trae la cámara y me la está apuntando por aquí, por allá, y no se le escapa nada. Pues repito, nosotros estamos en esa condición delante de Dios, y la cámara que Dios ha puesto no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Nos graba por dentro y nos graba por fuera. Todo lo que tú miras, la Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo, todo lo que mira el ojo está siendo grabado en esa cámara. Así como el lente de una cámara es el ojo de la cámara, el lente de la cámara, y todo lo que se ve por ese lente es lo que la camarita está grabando. Pues todo lo que vemos por los ojos está siendo grabado constantemente. Todo lo que vemos está siendo grabado. Usted dirá, nadie sabe lo que estoy viendo. Me di una escapadita y discretamente parecía que estaba mirando para allá, pero con un ojo miraba para allá y con el otro para el otro lado. Y realmente estaba mirando algo que no debía de estar mirando, o mis oídos oyendo algo que no debía. Repito, las cámaras literales, terrenales, no graban lo que uno está oyendo, ¿verdad? O sea, es decir, si hay alguna cosa que está escuchándose, pues uno puede decir, pues yo iba muy quitado de la pena y ni cuenta me di lo que estaban diciendo, lo que estaba pasando. Pero Dios sabe lo que pasa dentro de nuestro ser, porque la conciencia no está fuera de nuestro ser, está dentro de nuestro ser. Y la conciencia, el lugar a donde está apuntando, proyectada, donde está enfocada la conciencia, es a nuestra alma. Es ahí donde está enfocada. Entonces, así como el lente de una cámara, el lente de las cámaras que están aquí enfrente, están apuntando y enfocadas a mi persona. Entonces, la conciencia, el lente de la conciencia está enfocada a nuestra alma. ¿Cuál es nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma? Mi mente, mi pensamiento, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mis decisiones, mis acciones. Allí está apuntando la cámara de la conciencia, el lente de la conciencia. Por eso está grabando todo lo que hay en mi alma. Lo primero es que le indica a mi alma lo bueno y lo malo, para que el alma no diga, pues yo no sabía, pues yo no me di cuenta, pues yo pensaba que no tenía nada de malo, yo pensaba que no había nada de malo con hacer esto o con hacer lo otro. La cámara, la conciencia, lo primero que nos dice es, esto está mal y esto está bien, esto es lo incorrecto y esto es lo correcto, de modo que no tengamos excusa delante de Dios. Por eso seamos fieles a nuestra conciencia, oigamos la voz de nuestra conciencia, porque es la primera que nos va a hablar, es la primera que nos va a exhortar, es la primera que nos va a reprender, es la primera que nos va a incomodar en cualquier cosa que hagamos fuera de orden, fuera de lugar. Ella es la que nos va a dictar entre lo bueno y lo malo siempre. Y si somos fieles a la conciencia, seremos fieles a Dios. Y si somos infieles a nuestra conciencia, seremos infieles a Dios. No hay persona que pueda ser infiel a su conciencia y pueda ser fiel a Dios. Ni hay persona que sea fiel a su conciencia y sea infiel a Dios, porque el que está siendo fiel a su conciencia está siendo fiel a Dios, porque es Dios quien puso la conciencia dentro de nosotros para enseñarnos el bien, para enseñarnos el mal, lo correcto de lo incorrecto. Ahí es donde comienza nuestro caminar, en el orden de Dios o fuera del orden de Dios, agradando a Dios o desagradando a Dios, obedeciendo a Dios o desobedeciendo a Dios. Ahí es donde comienza lo que es nuestro caminar. Amén, mis hermanos. Veamos entonces y adentrémonos en nuestro tema. Vamos a ir avanzando. 1 Timoteo, dijimos, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días son que en los postreros tiempos son los últimos tiempos, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Me detengo un poquito ahí para ampliar el concepto de los primeros versículos. El Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y no solamente apostatarán, sino que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y cómo puede entrar eso en la vida de una persona, aún de personas que supuestamente profesan conocer a Dios, creer en Dios? Y que esto pueda pasar, porque esto que está hablando el apóstol Pablo a través de Timoteo o a Timoteo, no lo está hablando simplemente a gente desconocida, sino se lo está hablando a Timoteo. Y Timoteo era un siervo de Dios, un pastor de iglesia, y le estaba advirtiendo lo que iba a venir, lo que iba a suceder en los postreros tiempos. Luego dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ahí me detengo, que teniendo cauterizada la conciencia, la raíz del problema de la hipocresía y de la mentira, como dice el principio del versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. El problema o lo que nos lleva a la hipocresía y a la mentira es una conciencia cauterizada. Es lo que nos lleva a una vida doble, a una vida falsa, a una vida fingida, a una vida de apariencia, a una vida llena de hipocresía y de mentira en nuestra vida. Cuando nuestra vida comienza a ser desleal e infiel a nuestra conciencia, terminamos muy pronto con una conciencia cauterizada. Y una conciencia cauterizada es una conciencia que nos lleva a la hipocresía y nos lleva a la mentira. Y una persona que termina con una conciencia cauterizada y que comienza a vivir una vida llena de hipocresía y de mentira, es una persona que comienza a darle lugar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, comienza a extraviarse de la fe y dice: algunos apostatarán de la fe, darán la espalda a la fe, negarán la fe. ¿Por qué razón? Porque tienen una conciencia cauterizada y esa conciencia los ha llevado a vivir vidas llenas de hipocresía, llenas de mentira. Los ha llevado a vivir una vida donde han apostatado de la fe, donde niegan la fe, donde le dan la espalda a la fe que abrazaron un día, a la fe en Cristo, a la fe en el Dios vivo, a la fe en la palabra de Dios. Entonces todo esto que está diciendo acá la palabra, la raíz del problema es una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que pierde su luz. Es una conciencia que no alumbra más nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Que cuando anteriormente nos sentíamos incómodos haciendo algo malo, que cuando anteriormente nos sentíamos con la conciencia que nos gritaba y no nos dejaba en paz y no podíamos ni dormir por algo incorrecto que hicimos, y ahí estaba la conciencia alumbrándonos, diciéndonos: eso está mal, no puedes vivir odiando a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa. Es cierto, tuviste un problema, tienes que reconciliarte, tienes que pedir perdón o tienes que perdonar, lo que sea. No puedes vivir en enemistad, tienes que ponerte a cuentas. No puedes pasar al lado de tu hermano y sacarle la vuelta y darle la espalda, porque estarás viviendo una vida fingida, una vida llena de hipocresía, una vida donde estarás realmente dando la espalda a la fe auténtica de Dios. La fe auténtica es honrar al Dios de los cielos, que nos ha llamado, que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna. Es honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Es honrar la voz de nuestra conciencia, es honrar la palabra de Dios.
Entonces ya le llama una conciencia cauterizada, porque la conciencia va haciendo un callo, se va formando, como decíamos en el tema anterior, como las cataratas en el ojo, que va perdiendo su brillo, su luz, el ojo, y ya no puede ver sino una nube que cubre el ojo. Son las cataratas que no lo dejan ver. Hay que remover esas cataratas. Es como la piel cuando se forma un callo, se hace insensible. Esa parte de la piel donde se forma un callo pierde sensibilidad. Es solamente ahí una cosa gruesa que aún ahí le pueden apretar y pegar y no siente mucho, porque hay un puro callo ahí. Está duro, no está sensible, no es una piel sensitiva, es una piel dura, se ha hecho callo. La conciencia se forma de esa manera cuando ignoramos su voz, cuando vivimos una vida eligiendo caminar sin honrarla, sin respetarla, sin obedecerla. Se va formando ese callo, se cauteriza la conciencia y nos lleva a una vida llena de hipocresía, llena de mentira, y eventualmente nos lleva a una vida llena de apostasía, dando la espalda a nuestra fe, y eventualmente nos lleva a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, prácticas completamente erradas, contrarias a la voluntad de Dios, haciendo cosas indebidas, adorando literalmente ya cosas que no agradan a Dios, honrando todo lo que ya no es de Dios, como en este caso lo que viene en este mes, toda práctica de Halloween, todas estas cosas que son del mismo infierno y que son adoración a Satanás directamente, ya no encubiertamente sino directamente. Y hay tristemente personas entre comillas cristianas, iglesias cristianas, que hacen festivales y todo esto en honor a Halloween. No puede vivir la luz con las tinieblas. O somos luz o somos tinieblas, o servimos a Dios o servimos al mundo, pero no podemos servir a dos señores, porque o quedamos bien con uno o quedamos bien con el otro, pero no podemos vivir esa clase de vida. Entonces la conciencia juega un papel fundamental en nuestro desarrollo y nos ayuda a vivir vidas con sinceridad, con honestidad, con transparencia, con claridad delante de Dios y delante de los hombres. Este es el deseo de Dios y el anhelo de Dios. Cuando el ser humano llega al grado de que su conciencia se cauteriza, pierde toda sensibilidad a la voz de Dios, a sentirse mal, y termina entregándose a todo lo que dice acá. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, darán la espalda a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Acá nos pone algunos ejemplos de cosas que mandarían hacer: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participemos de ellos con acción de gracias, y muchas otras cosas. Esto no es lo más grave, sino lo más grave es prácticamente la apostasía, la doctrina de demonios, que es el creer en toda práctica opuesta a Dios. Todo el que comienza a creer o practicar prácticas como Halloween va en esa dirección, va en ese camino, y no está tomando realmente un lugar donde está siendo fiel a su conciencia, a Dios y a lo establecido por Dios. Amén, hermanos. Avancemos en nuestro tema. Veamos rápidamente lo que ahí mismo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Oiga lo que dice. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también,
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué hermosa la palabra, amén. Dice claramente el apóstol Pablo, expresa, da gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Servir a Dios con limpia conciencia es la mejor manera de servir a Dios, es la manera más íntegra, es la manera más sana, es la manera más sincera, es la manera más honesta, es la manera más verdadera de servir a Dios. Servir a Dios con limpia conciencia. Cuando no servimos a Dios con limpia conciencia, podemos servir a Dios con apariencia, podemos servir a Dios con fingimiento, podemos servir a Dios con hipocresía, podemos servir a Dios con muchas otras cosas que ya son una alteración de nuestra fe y que ya no es un perfume grato delante de Dios. Ya no es un caminar grato a los ojos de Dios, porque repito, ya es servir con apariencia y ya no es lo que honra a Dios. Ya es servir con hipocresía, ya es servir con mentira, ya es servir con otras cosas que se añaden a nuestra fe, a nuestro caminar, y que ya no es una manera sana de servir a Dios. Entonces, la manera más íntegra, la manera más sincera, más genuina, más honesta, más pura, más real de servir a Dios es servir a Dios con limpia conciencia. Si usted sirve a Dios con limpia conciencia, usted servirá a Dios con integridad. Usted caminará delante de Dios con sinceridad, con honestidad, con realeza. Será real, será verdadero, no será ficticio, no será un cristiano de apariencia, no será un cristiano de fantasía, no será como las flores artificiales que parecen reales, se miran reales, pero cuando llega y las toca se sienten raras. Las huele y puro plástico huele, ¿verdad? No necesita regarlas, no necesita echarles agua, no necesita hacerles nada y solitas se cuidan. Pues como no son ficticias, no son reales, pero una flor real es diferente. Una flor real llega y la toca y se siente, la huele y huele diferente. Necesita atención, necesita cuidado, necesita agua, etcétera. Dios quiere que nosotros seamos reales, genuinos, auténticos hijos de Dios, para que un día lleguemos a su gloria y seamos recibidos como tales, y el Señor nos diga: entra al gozo de tu Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese será un día victorioso, hermoso y maravilloso, porque entraremos al lugar que tanto anhelamos el un día llegar. Y es muy importante entonces el servir a Dios con limpia conciencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando nos dice esto el apóstol Pablo y está diciéndole a Timoteo, ¿verdad? Le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. No solamente Pablo servía a Dios con limpia conciencia, sino que Timoteo servía a Dios de la misma manera. Y por eso Pablo dice: yo doy testimonio de tu fe. Sé que tu fe es una fe no fingida que hay en ti. Y veo esa fe porque primero veo que esa fe habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe genuina, la fe auténtica, el servir a Dios con limpia conciencia. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Padre engendró a Timoteo espiritualmente, se ganó a Timoteo para Cristo, y era su consejero, era su guía, era su padre, era su mentor espiritual, y Timoteo era su hijo. Timoteo miraba a Pablo como un padre, aunque lógicamente no era biológicamente su hijo, pero sí espiritualmente. Y la fe que Timoteo abrazó y recibió de
de parte de Dios. Menciona el apóstol Pablo primero que es una fe no fingida, no fingida. Entonces esta es una fe genuina, real, sincera, íntegra, que viene como resultado de servir a Dios con limpia conciencia. Lo que recibiremos cuando servimos a Dios con limpia conciencia es una fe no fingida. Y lo tremendo de la fe no fingida o de la fe fingida es que tanto la fe no fingida como la fe fingida se hereda. Cuando los hijos ven a los padres caminar con una fe fingida, aprenden a vivir de esa manera. Asumen que esa es la manera como se vive el cristianismo. Si mis padres viven con pura apariencia, con solo hipocresía, solamente con una fe fingida, no es real, etcétera, pues seguramente así es como se vive y así es como se camina. Y cuando el hijo es tentado a seguir ese mismo camino y a vivir una fe fingida de apariencias, de hipocresía, de mentira, de engaño, pues entonces el hijo se mira tentado también a decir, pues si mi papá lo hace, ¿por qué yo no? Si mi mamá se vive, ¿por qué yo no? Entonces la fe fingida se hereda y muchos hijos terminan con una fe fingida cuando los padres poseen y tienen esa fe fingida, a menos que el hijo voluntariamente diga, yo no me voy a conformar con lo que mi padre tiene, con lo que mi madre tiene. He mirado que ellos tienen una fe fingida, pero yo no quiero esa clase de fe. Yo quiero una fe auténtica, una fe real. Claro que el hijo puede romper esa maldición y él abrazar una fe genuina, una fe auténtica, una fe real, y él decidir y elegir no seguir una fe fingida, como pueda mirar en algún momento en su padre, en su madre, no en todos los casos, pero en algunos casos. Entonces, hijos de familia, ¿verdad? Si algún hijo dice, sí, yo miro en mi hogar pura hipocresía, yo miro en mi hogar puro fingimiento, yo no miro algo real, yo no miro algo sincero. Sí, se dice que se busca a Dios, que se cree en Dios y se habla de Dios, pero lo que se vive es todo lo contrario: mentira, engaño, gritos, ofensas, maltratos, chisme y toda clase de cosa negativa. Eso es lo que veo. Entonces, si tú ves eso en tu hogar, hijo, hija que estás en este lugar, no sigas ese camino, es tu decisión. ¿Quieres seguir un camino de fingimiento, equivocado, errado, o quieres algo real para tu vida? ¿Quieres a un Dios real, a un Dios verdadero? ¿Quieres una vida, una fe genuina y auténtica? Es nuestra decisión. Al final de cuentas, no tenemos por qué conformarnos con la fe de los padres cuando esta fe no es auténtica. Si es auténtica, pues la recomendación es síguela, imítala, ¿verdad? Como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vean cómo sigo yo a Cristo y hagan lo mismo que yo hago, ¿verdad? Pero si tú dices, hermano, pues yo no tengo ese ejemplo en mi hogar, yo no tengo ese ejemplo en mis padres. Bueno, si no lo tienes, ¿qué vamos a hacerle? No está en tus manos lo que otros puedan hacer o no hacer, pero sí está en tus manos lo que tú vas a elegir para tu vida. Tú tienes la opción de decir, yo quiero algo auténtico, yo quiero algo genuino, y yo voy a servir a Dios de corazón, y serás bendecido por Dios, y serás recompensado por Dios, y serás premiado por Dios. Y no solamente eso, sino que experimentarás una paz, un gozo, una alegría, una satisfacción hermosa. Porque la única manera de encontrar satisfacción sirviendo a Dios, adorando a Dios, congregándonos, orando, cantando, haciendo cualquier cosa que hacemos para el Señor, ofrendando, diezmando, ayunando, lo que sea que hagamos, la única manera de encontrar satisfacción en ello es cuando tenemos algo genuino. Cuando no tenemos algo genuino, será una carga, será un sacrificio, será algo que haremos de mala gana, será algo siempre que no será satisfactorio. No será satisfactorio. ¿Quieres encontrar satisfacción en una adoración a Dios? ¿Quieres encontrar satisfacción en tu oración cuando hablas con Dios? ¿Quieres encontrar satisfacción en tu servicio a Dios, en cualquier área o forma que sirvas a Dios, en
tu ofrenda a Dios. La única manera es cuando determinamos servir a Dios con integridad, en verdad, con limpia conciencia. Ahí encontraremos satisfacción en lo que haremos, porque nuestra fe será una fe genuina, no será una fe fingida, no será una fe de apariencias. Practicar una fe fingida nos lleva a una vida llena de amargura, llena de rutina, llena de rituales, de costumbres fastidiosas que no satisfacen y llenan el corazón de nadie. Eso es lo que hace una fe fingida. Me cansa y me enfada las cosas de Dios. Cuando a una persona le cansan y le enfadan las cosas de Dios, estoy cansado de lo mismo, la misma Biblia, lo mismo cantar, alabanzas, orar, lo mismo, ¿verdad? Cuando nos cansamos de las cosas de Dios es porque no poseemos una fe genuina. Esa es la evidencia. Siempre que te estás cansando de las cosas de Dios, analiza tu vida, porque es una alarma que debe de sonar en tu mente y en tu corazón, en tu conciencia. Es una alarma que te debe de despertar. Si no te satisfacen las cosas de Dios, debe de ser una alarma que te está gritando. La razón primordial por la que no te satisfacen las cosas de Dios es porque estás viviendo una fe fingida delante de Dios. Y siempre que vivimos una fe fingida, encontraremos más y más que no encontramos sentido en las cosas de Dios, que no encontramos satisfacción en las cosas de Dios, que no encontramos alegría en las cosas de Dios, que no sentimos alegría en las cosas de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos por obligación, lo hacemos por exigencia, lo hacemos por miedo en ocasiones. Es que si no lo hago, es que si no me congrego, al rato me muero y me voy al infierno, y no quiero irme al infierno. Y hay gente que está en la iglesia por miedo, no por amor. La razón por la que debemos de estar en la iglesia no es por miedo a irnos al infierno. Aunque nos dijeran no hay infierno, para muchos dirían, qué buenas noticias, ahora puedo hacer lo que me dé la gana, que al cabo que no hay infierno. Pero cuando realmente hay una fe genuina, aunque te digan no hay infierno, y aunque no hubiera infierno, que claro que lo hay, pero solo estoy hablando teóricamente, si no hubiera, ¿verdad? O si alguien eligiera pensar de esa manera, aunque no hubiera infierno, vale la pena caminar con Dios, porque es el único lugar donde uno encuentra alegría, paz, satisfacción, bendición. Es algo lindo y hermoso que no lo encuentras en ningún otro lugar. Aunque no hubiera ni cielo, ni gloria de Dios, ni infierno, y dijéramos lo único que hay es esta vida, y terminando esta vida no hay nada más. Que sí hay algo más, por supuesto, que sí hay una eternidad, que sí hay gloria de Dios, que sí hay tormento eterno. Pero aún si alguien pensara no lo hay, esta vida se vive más feliz con Dios en ella que sin Dios en ella. Esta vida se vive más alegre, más satisfecha con Dios en ella que sin Dios en ella. Por eso elegir caminar con Dios, elegir a Dios, es la mejor decisión de nuestra vida, es la mejor opción a seguir, a caminar. Es lo más hermoso y lo más lindo, porque Dios es real. Dios es real, pero para que Dios sea real en nuestra vida, de que Dios es real, eso es una verdad indiscutible. Lo crea quien lo crea y no lo crea quien no lo crea. Digan los ateos, no es cierto, no existe. Diga la ciencia, compruébamelo, no puedo mirarlo. Digan lo que digan, Dios es real. Pero la pregunta no es si Dios es real o no. La pregunta es si Dios es real en tu vida. Si Dios es real para ti, o si es una religión, o si es una costumbre, o si es una tradición, o si es simplemente algún ritual más. ¿Qué es Dios verdaderamente en tu vida y para tu vida? Dios es real en tu vida, no en la vida de tus padres, no en la vida de los hermanos, no en la vida de fulano o sutano. No, a lo mejor alguien va a decir, en la vida de fulanito Dios parece que no es real. A lo mejor no es real, porque vive de una manera desordenada, descontrolada, deshonrando constantemente a Dios. Pues a lo mejor no es real Dios en la vida de tal persona.
Y en esta otra persona, en esa persona, yo creo que en esa sí es real, porque esa persona se mira diferente, se comporta diferente, piensa diferente, actúa diferente, vive diferente. Gloria a Dios. Pero lo importante no es si Dios es real en aquella persona o si no es real en aquella otra. Lo importante es: Dios es real en mi vida, Dios es real para mí, Dios es verdadero en mi vida. Eso debe de ser la pregunta esencial, la que marca la diferencia, la que hace un impacto en nuestra vida. Es qué tan real es Dios para mí, qué tan real es Dios en mí. No qué tan real es Dios para la iglesia donde yo voy. Está bien si Dios es real para la iglesia donde yo voy, o si alguien dice no, parece que no es tan real, lo que sea. Lo importante es qué tan real es Dios para mí. Y lo que va a marcar esa diferencia, lo primero que va a marcar lo real que Dios es para ti, es caminar con Dios con una fe fingida o con una fe no fingida. Todo el que camina con una fe no fingida, Dios termina siendo real en su vida, verdadero en su vida. Aunque me digan los amigos, aunque las amigas digan no es cierto, esa es pura religión y puro invento de los hombres y no es cierto. Y aunque me digan por allá otra cosa y por allá otra cosa, una cosa yo sé, que mi Dios es real. Mi Dios es real. Lo siento en mi ser, lo vivo en mi vida, lo experimento. Yo sé porque sé que mi Dios es real. Y cuando tú sabes que tu Dios es real, tu vida es diferente, tu vida tiene satisfacción, tu vida encuentra alegría, gozo, paz y cosas hermosas en Dios. Porque repito, la única manera de encontrar cosas reales en Dios es cuando Dios es real para nosotros. Es cuando tenemos una fe real, una fe no fingida. Y entonces experimentamos a un Dios real, con bendiciones reales, con paz real, con gozo real, con promesas reales, con bendiciones reales. Tu Dios será tan real como tu fe lo sea. Tu Dios será tan real como tu fe lo sea. No puede ser más real tu Dios de lo que tu fe lo es. Porque no le darás lugar a ese Dios real de obrar en tu vida si tu fe no es real. ¿Sí me explico? Por eso la palabra del Señor dice que una de las cosas fundamentales en nuestra vida para agradar a Dios es nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que creen en Él, de los que tienen una fe real, una fe genuina, una fe auténtica. Es real ese Dios, y el que cree de corazón en ese Dios, el que tiene esa fe real, va a experimentar, repito, a un Dios real, a un Dios verdadero. Y el que no, se va a quedar con un Dios ficticio, se va a quedar con un Dios de oídas, se va a quedar con un Dios de historia, de cuentos, como el mundo, como la religión lo tiene. Creen en Dios, sí, la mayoría en su existencia, pero nada más, no es real en sus vidas. Creen en que hubo un hombre en la historia que vivió en esta tierra y que murió en una cruz, llamado Jesús. En su mayoría sí, porque la misma historia lo afirma, el mismo tiempo lo declara. Vivimos en el año 2025. Este año, cada año que vivimos, cada día que marcamos una fecha, estamos dando testimonio, el mundo entero, de que hubo un día cuando el tiempo se partió en dos, la historia se dividió porque un hombre la impactó. Su nombre es Jesús. Por eso el tiempo se divide de antes de Cristo y después de Cristo. El tiempo antes de Cristo se cuenta de una manera, pero el tiempo después de Cristo se cuenta de otra manera.
Y Cristo, cuando apareció en esta tierra, marcó tanto, impactó tanto, que cada día es un testimonio para el ser humano, para el convertido, inconverso, para el ateo y cualquier otro hombre, de que Dios es real. Partió el tiempo, dividió el tiempo, y desde ahí contamos hasta ahorita, 2025 años después de Cristo, dando testimonio de que existió tal hombre, de que vivió tal hombre, de que estuvo en esta tierra. Pero aunque eso es una realidad y una verdad, y se puede comprobar científicamente, y se puede comprobar históricamente, y se puede comprobar bíblicamente, y se puede comprobar de muchas maneras, sin embargo, aunque se compruebe que es real históricamente, y aunque se compruebe científicamente, y aunque se compruebe teológicamente y bíblicamente, aún así la pregunta es si Dios es real para la persona, porque llega un momento donde el trato de Dios y la decisión de tener a un Dios real o a un Dios de mentiras, a un Dios que yo mando, que yo compongo a mi manera, a un Dios que yo fabrico a mi propio gusto y a mi propia conveniencia, como muchos han fabricado sus propios dioses a su manera. Tengo a San Martín para que me haga esto, tengo a San X para que me haga esto otro, y a cada santo y a cada personaje y a cada para lo que yo necesito. Pero el Dios verdadero no lo fabricas tú a Él, Él te fabrica a ti, Él te construye a ti, Él te moldea a ti, Él te cambia a ti. Él es el que te forma y el que te transforma. Él es el que te guía y el que te dirige. Él es el que te enseña y te muestra el camino. No eres tú el que lo formas a Él, Él te forma a ti. No eres tú el que le enseñas a Él, Él te enseña a ti. Bendito su nombre. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios único y soberano, y esa es la fe que somos llamados a tener, a abrazar. Una fe no fingida, una fe genuina, una fe auténtica que nos da acceso a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios auténtico, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que obra, a un Dios que se manifiesta, a un Dios que tiene poder, que cumple sus promesas, a un Dios que hace maravillas, a un Dios grande, precioso y maravilloso. Ese es el Dios al que servimos y al que somos llamados a honrar, a amar, a alabar y a glorificar con todo nuestro corazón. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa tarde. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Dios servimos? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe elegimos tener? ¿Una fe fingida? ¿Una fe no fingida? ¿Una fe genuina? ¿Una fe auténtica? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y luego agrega: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe se hereda en el aspecto de que los hijos, cuando ven una fe genuina, o también cuando pueden ver una fe no genuina, los hijos tienden a poder imitar esa fe. Cuando ven una fe genuina en los padres y dicen: yo sé que mi padre no es perfecto, yo sé que mi madre no es la mujer perfecta, pero sé que tiene una fe genuina, que ama a Dios de corazón, que ha creído en Dios de todo corazón y que se esfuerza y hace lo posible por agradar a Dios, por ser fiel a Dios, por honrar a Dios. No hay persona perfecta, no hay hijo perfecto, porque ningún hijo lo somos. No hay padre perfecto, porque ningún padre es perfecto. Todos son imperfectos, y como hijos tenemos recuerdos hermosos de nuestros padres, y también tenemos
recuerdos y evidencias de errores que han cometido de alguna forma o en algún momento, porque no son perfectos, pero fuera de la perfección que nadie tiene, fuera de la perfección que nadie ha alcanzado ni puede alcanzar hasta que estemos con el Señor. Cuando se mira una fe genuina, se mira un amor sincero, se mira una entrega real, un deseo, una conciencia limpia, deseando servir a Dios, reconociendo los errores cuando los cometemos, esforzándonos por superarlos y por mejorarlos cuando los hemos cometido, buscando cambiar nuestra vida, buscando ser un poquito mejor a cada día, agradar a Dios un poco más en nuestra vida. Cuando hay ese interés, como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni pretendo ser perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigo adelante en ese camino, sigo adelante en esa dirección, y allí es donde debemos de seguir todos, los padres de una manera, los hijos de otra manera. Todos debemos de seguir ese camino, olvidándonos de lo que queda atrás, enfrentándonos y siguiendo adelante con el optimismo, la fe, la confianza en Dios, que Él prometió y dijo: aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de su venida. Él nos ayudará a cambiar si tenemos una fe genuina. Él nos ayudará a superar nuestros errores y nuestros defectos si tenemos una fe genuina. Él nos ayudará a vencer los obstáculos del camino. Él nos ayudará a serle fiel. Él nos ayudará a agradarle. Él nos ayudará a amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Él nos ayudará a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la base de todo es una fe genuina, una fe sincera, una fe auténtica que traiga a un Dios real a nuestra vida, porque solo ese Dios real, solo cuando experimentamos a un Dios real, solo es un Dios real el que cambia nuestra vida. No es un Dios ficticio, no es un Dios hecho por los hombres, no es un Dios formado, acomodado, manipulado, controlado a nuestra conveniencia, lo que va a cambiar nuestra vida. Ese Dios que fabrican muchos, ese Dios que acomodan a su manera, ese Dios que buscan que Él haga lo que ellos quieran y no ellos lo que Dios quiere. Ese Dios es un Dios de mentiras, es un Dios inventado por el hombre y no es un Dios genuino. Y servir a ese Dios no cambia la vida del hombre. Y servir a ese Dios no llena el corazón, no satisface el alma. No nos desarrollamos en una vida genuina y auténtica, bendecida y plena delante de Dios. Solamente cuando nosotros conocemos al Dios real, nos acercamos al Dios real y reconocemos su perfección y nuestra imperfección delante de Él. Cuando reconocemos que Él es Dios y nosotros hombres, nosotros pueblo suyo, ovejas de su prado, dice que Él nos creó y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Es cuando comenzamos a amarlo, a servirle, a tener una relación auténtica con Él y a no tener una fe fingida. Podemos tener una vida imperfecta, porque nadie tiene la vida perfecta, pero no tener una fe fingida. Repito, en nuestros errores, reconocer en nuestras debilidades, buscar la ayuda auténtica de Dios en vez de excusar o justificar nuestros errores o culpar a alguien más por ellos, como muchas veces tendemos a hacer, como hizo Adán con Eva. La mujer que me diste, ella es la culpable, ella me dio de comer y yo comí.
y luego dice a Dios: ¿qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó, el diablo es el culpable. Y unos echándonos la culpa a unos, otros a otros, y al último al diablo que le caiga la culpa, ¿verdad? De todo lo que hacemos. Y muchas veces son nuestras decisiones, es lo que nosotros hemos hecho. Sí, el enemigo, ciertamente, que el Señor lo reprenda, buscará manipular, estorbar, tentarnos y desviarnos, pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Adán y Eva no pecaron porque la serpiente los obligó a pecar, sino porque ellos eligieron, decidieron ignorar lo que Dios decía y escuchar lo que la serpiente decía. La fe fingida llega cuando ignoramos la voz de Dios y cuando escuchamos la voz de la serpiente. Escuchamos la voz del mundo, escuchamos la voz de los amigos, escuchamos la voz de la televisión, la voz de tanta gente, tantos medios, tantas voces argumentando, diciendo: no hagas caso, no te creas, no es cierto que morirás, no te pasará nada, vive la vida, disfrute la vida, haz lo que te venga a la mano, satisface tus deseos y vive como tú quieras, que al cabo la vida rápido se acaba, y etcétera, etcétera. Y tantas voces oímos que cuando comenzamos a oír y abrir nuestro oído a esas voces y a olvidarnos de lo que Dios ha dicho: no comas de ese fruto, porque el día que comas de él ciertamente morirás. No comas de él. Pero repito, si oyes la voz de la serpiente, de los amigos, de aquí, de allá, y comienza a hacerte creer que eso es la verdad, terminaremos perdidos, extraviados. Terminaremos apostatando de la fe genuina. Terminaremos escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, llevándonos a la mentira, a la hipocresía, al engaño, a la maldad, extraviados y perdidos de una fe genuina. Dios quiere que retengamos lo genuino, lo auténtico. No te preocupes si no eres perfecto, pero sé genuino, sé auténtico, sé íntegro. Vive con una limpia conciencia, vive con una fe genuina, y Dios te ayudará a vencer, a superar, a caminar y a salir adelante, sin importar los obstáculos que haya en tu camino, las amenazas que haya en tu camino. Póngase de pie en esta tarde, el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar con el Señor y vamos a acercarnos a Él.